Yo soy Adalberto Almeida y Merino, arzobispo de Chihuahua, ahora emérito. En 1991 entregué la diócesis porque cumplí los 75 años de edad, como manda la ley de la Iglesia. Tuve a mi cargo 3 diócesis. Primero fui obispo de Tulancingo, Hidalgo, 5 años, 10 meses. Allí después el Santo Padre me cambió a Zacatecas. Estuve 7 años, 2 meses, o sea, cumplí 13 años en esas 2 diócesis. Y luego ya me cambió a casa a Chihuahua como arzobispo y me tocó suceder precisamente al señor don Antonio Guízar Valencia, que fue el primer arzobispo de aquí de esta diócesis y fue el que nos mandó a Roma y nos propuso seguramente para obispos al señor Talamasa, Manuel Talamasca Mandari y a mí. Y cuando me preguntan cómo sentí yo la vocación al sacerdocio, pues me parece que la cosa fue de lo más sencillo. Yo soy de un pueblo aquí de Bachínima, precisamente del estado de Chihuahua, pueblo manzanero, pintoresco, y allí pues mi infancia fue de lo más sencillo, de lo más natural, con amigos, compañeros de la escuela. Y cuando llegó el primer párroco, allí estamos en tiempo de secución, no había párroco en la parroquia. Entonces llegó el primer párroco y fuimos por curiosidad a conocerlo. Éramos alumnos de la escuela. Y entonces, pues él salió muy amable, nos invitó allí, platicamos con él y nos dijo que si queríamos ser acólitos. No sabíamos lo que era eso de acólitos, pero pues le dijimos que sí. Estuvimos de acuerdo. Y estuvimos un tiempo algunos y después yo fui perseverante y llevé una muy bonita amistad con el señor cura. Lo acompañaba a los ranchos, a los pueblos, a visitar. Y era un sacerdote joven todavía, muy entusiasta y trataba muy bien a la gente y la gente lo quería mucho. Entonces de allí yo creo que de ese contacto pues nació en mi corazón el deseo de ser sacerdote. Y le dije al párroco, le dije que me gustaría estudiar para sacerdote, ir al seminario. Y el padre pues le dio gusto, naturalmente, ¿verdad? Le dio gusto. Y me dijo, pues déjame platicar con tu mamá. Y mi madre, pues yo soy hijo único, tenía entonces pues un poquito más de 12 años, pero pues vivía con mi madre, con mi abuela, con mi abuelita materna, con mis tíos, y entonces mi madre pues veía en mí pues un auxiliar para ella, ¿verdad? Ella quedó viuda muy jovencita. Yo perdí a mi papá, lo fusilaron en tiempo de la Revolución, cuando yo tenía 7 meses de edad. Entonces, pues, prácticamente yo era el hombre de la casa. Y mi madre pues decía, no, ¿cómo te vas a ir? Pues tú me haces falta aquí, ¿verdad? Pero en esos días llegó el señor arzobispo a hacer una visita a esa parroquia. Y ya le dijo al señor cura que yo quería ir al seminario. Y entonces el señor obispo pues también no vio mal la cosa, desde luego. Y me examinó un poquito el señor, entre otras cosas me preguntó si tenía novia. Pues le dije que sí, le dije que tenía novia y precisamente la muchacha, hija de los señores en donde él estaba hospedado, precisamente. Pero era ese noviazgo de adolescentes, naturalmente, ¿verdad? El señor se rió y no hubo problema, de manera que vine al seminario. En el seminario ya pues me fui afirmando en esa vocación, precisamente conociendo un poquito más lo que es la vocación al sacerdocio.
Los estudios, pues, me gustaban desde la escuela, tuve buenos estudios allá, aunque no había secundaria, pero los maestros fueron tan buenos, esos maestros, que a nosotros nos dieron clases de secundaria como los recibían acá en la ciudad, donde sí había secundaria formal. De manera que en el seminario yo no tuve ningún problema en cuanto a eso, al contrario, ganamos primeros lugares en el seminario. Y eso quizá motivó que desde el principio el Señor pensara, pues, en mandar algún grupo a Roma. Pero después de poco tiempo, estudiamos los 3 años de latín y humanidades en paz. Comenzamos filosofía, y al comenzar filosofía se vino aquí la persecución religiosa, entonces se cerraron el seminario y nosotros quedamos fuera del seminario, naturalmente. Después el Señor decidió enviarnos a San Luis Potosí, donde había un gobernador que no aceptaba la persecución. Dijo: aquí los estados son libres, soberanos, de manera que aquí en mi estado no hay persecución. Los curas y los religiosos pueden andar con sus hábitos si quieren y ejercitar su apostolado como siempre. Estuvimos un año allí. Luego decidió el Señor mandarnos a 4 de los compañeros a Roma a estudiar. Y pues en Roma, después de algunas vicisitudes, porque no fue fácil para mí, era menor de edad, entonces me pedían documentos que no llevaba allí, entonces tuve que entretenerme en México. Pero en México, en el seminario de Veracruz, estaba don Rafael Guízar Valencia, que es beato. Y entonces me tocó conocerlo y estar cerquita de él y ver cómo es un hombre santo, ¿no? Yo recuerdo con mucho gusto esa experiencia, porque veía cómo los niños se le acercaban y cómo les daba el centavito y todos lo querían muchísimo, y a los pobres cómo les daba pues alimentos básicos, ¿verdad? Entonces estaba la persecución de todas maneras. Allí en México también estuvimos pues encerrados prácticamente, ¿verdad? Hasta que me llegaron los papeles que yo necesitaba, y yo llegué a Roma pues a buen tiempo. Entonces en Roma estuve casi 10 años. Volví a hacer filosofía, teología, 3 años de filosofía, 4 años de teología, y luego hice derecho canónico también, de manera que saqué las 3 licencias. Y todavía tuvimos ahí un año, porque también allá se vino la guerra mundial, imagínate nada más, la guerra mundial. Entonces también ahí tuvimos ya dificultad para salir de Roma y regresar a nuestra patria. Y allí pues carecimos de muchas cosas, pero pudimos continuar nuestros estudios bastante bien. Yo tengo una salud, gracias a Dios, muy buena. Hoy voy a cumplir en este junio, el 5 de junio, 87 años. De manera que pues siempre he tenido muy buena salud, y allá, a pesar de las privaciones y todo lo que teníamos que padecer allí, siempre estuve bien sano y pude estudiar muy bien. Regresamos a México y el Señor me mandó al seminario. Estudié en el seminario, estuve 10 años. Fui maestro de teología dogmática, y en los últimos 3 años tuve también dirección espiritual del seminario, y tenía conferencias, atenciones a grupos de acción católica y predicaciones, etcétera, ¿verdad? Lo que es un ministerio sacerdotal. Muy bien, ¿verdad? Yo siempre sentí mucha satisfacción en mi ministerio pastoral. Pero un día 24 un día, el día de mi santo, que es el 24 de abril, el 23 de abril, día de San Jorge y de San Alberto, me llamó el señor arzobispo. Todavía no era el arzobispo, era obispo.
y me dijo, pues te voy a dar un abrazo por el día de tu santo. Y te voy a dar otro abrazo por lo que te voy a decir. El Santo Padre quiere que vayas de obispo a Tulancingo. ¿Aceptas? Bien, me dije, pues me cayó de nuevo, pues claro, es una sorpresa. Entonces, yo siempre he tenido como principio en mi vida que donde está la voluntad de Dios, ahí está la gracia de Dios. Donde está la voluntad de Dios, ahí está la gracia de Dios. De manera que la primera interrogación que yo mismo me hice es, bueno, ¿esto viene de Dios o qué? Claro, yo no había movido absolutamente nada, ni había pasado por mi mente ser obispo. Esto viene de Dios. Y entonces, si viene por los cauces legítimos, la legítima autoridad, y le pregunté al señor obispo, ¿usted cree que yo sirvo para eso? Me dijo, sí sirves, sí sirves. Y entonces le dije, bueno, pues acepto. Si esa es la voluntad del Señor, pues acepto. Y me mandó a la capilla un ratito para que reflexionara una vez más. Y ya quedamos en eso. Entonces, después de que ya acepté, escribí una cartita al Santo Padre, ahí en la misma máquina del señor obispo. Y luego me regaló el Señor, bondadosamente, un anillo episcopal. Me lo midió y me quedó bien el anillo. Muy pesado, de oro puro y unas piedras preciosas. Y luego me regaló un solideo. Y me lo puso también y pues me quedó bien el solideo también. Entonces, eso fue como al mediodía. Yo estaba en el seminario, trabajando en el seminario, de manera que cuando regresé de esa entrevista con el señor arzobispo, pues yo traía una noticia encima, pero tremenda. Cuando había unos 11 padres allí que estábamos en el seminario, estaban comiendo y me dice, pues ¿qué hay de nuevo? No, dice, no es nada de nuevo, porque hay un secreto pontificio hasta que les publica en Roma esa noticia. Entonces pues yo tuve que quedarme con esa noticia así. Y después, ya al llegado el tiempo, pues ya se anunció, se publicó, y fui obispo de Tulancingo, allí muy cerquita de la Ciudad de México, ¿verdad? 5 años, 10 meses. Allí me ordené de obispo. El mismo señor Guízar fue el consagrante principal. Me acompañaron 2 obispos más. Y luego, pues el clero y los fieles y todo. Era la primera ordenación episcopal que había en Tulancingo. Y después a los 10 meses, a los 5 años, 10 meses, el Santo Padre me cambió a Zacatecas. Una diócesis ya más grande, con más clero, más importante, en fin. Y ahí estuve 7 años, 2 meses. Cumplí entonces 13 años allá, en esas 2 diócesis. Y me tocó, como experiencias muy importantes, después de esos años que estuve allá en Zacatecas, me cambié aquí a mi arquidiócesis. Entonces sí, ya era arzobispo el señor Guízar y la diócesis ya era arzobispado. De manera que fui el arzobispo sucesor de don Antonio Guízar Valencia, que lo tenga en su santo reino. Don Antonio era hermano de don Rafael, como ya dije, ¿verdad? Y aquí fui 22 años arzobispo. Las experiencias que tuve yo en mi vida episcopal fueron muy hermosas. Realmente el Señor me ha tratado a mí con predilección, digo yo, delante del Señor, con toda humildad. Primero la ida a Roma, en donde yo tuve profesores de fama mundial y de lo mejor en la Universidad Gregoriana, ¿verdad? Y luego la experiencia del Concilio Vaticano II completa. Y después reuniones a nivel internacional, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Y luego cargos episcopales aquí en la nación, pues a nivel nacional también. De manera que, pues eso me enriqueció mucho
en experiencias y en sabiduría también, por el contacto con mis compañeros y con personas pues muy capacitadas, ¿verdad? Yo no tengo más que darle gracias al Señor por tantos beneficios que me ha concedido. Y después el 91, el 90 vino el Santo Padre aquí a Chihuahua, logramos que viniera a Chihuahua. Fue un acontecimiento muy notable aquí para la diócesis de Chihuahua, ¿verdad? Y el 91 ya entregué la diócesis como lo manda el derecho canónico, por cumplir los 75 años, y comencé a ser emérito. O sea, jubilado, ¿verdad? Prácticamente. Es lo que corresponde. Nada más que aquí entrega uno el gobierno de la diócesis y sigue el ministerio de uno, el ministerio ordinario, como normal, ¿verdad? De manera que desde entonces yo he seguido trabajando como obispo y como sacerdote, ayudando, sirviendo y en todo lo que he podido servir aquí en la arquidiócesis de Chihuahua. De manera que esa es pues mi experiencia en pocas palabras. Porque hay un libro escrito que acaban de publicar, precisamente mañana lo van a presentar, un libro de 400 páginas en donde está un mundo de experiencias allí y de cosas que nos pasaron en esta vida de obispo. Pues ojalá y se vea esto como pues un camino del Señor, ¿verdad? Es Dios el que llama, es el Señor el que llama, nadie puede meterse si no lo llaman, sino que pues es el Señor que por caminos inescrutables llama a las personas y los va preparando para el oficio que el Señor quiere, ¿verdad? Yo jamás hubiera pensado que iba a vivir una vida de esa naturaleza. Cuando andaba en mi pueblo allá de chiquillo todavía, haciendo vagancias allí con pues los amigos que nos ocupamos de hacer travesuras y de hacer daños también a terceras personas. Y ahí, pues allí nos encontró el Señor, siempre nos encuentra el Señor, siempre. De manera que pues bendito sea el Señor. Ojalá y esto sirva para pues iluminar un poquito lo de la vocación al sacerdocio. Muchas gracias.